Muy buenas tardes, apreciados colegas. Es un gusto para mí dirigir unas cortas palabras de bienvenida a nombre del Comité Directivo de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros a todos quienes nos acompañan esta tarde desde los distintos lugares del Ecuador y también del exterior. De manera especial queremos agradecer la presencia de nuestros estimados agremiados de todas las provincias. La gran acogida que ha tenido la invitación a esta charla técnica sobre el servicio de certificación de los documentos de archivo, tema sin duda muy importante, necesario y oportuno para el desarrollo de nuestras actividades, nos anima a seguir impulsando este tipo de charlas técnicas. En esta ocasión contamos con dos profesionales de vasta trayectoria y experiencia nacional e internacional, que abordarán con experticia el tema. Ellos son el maestro Carlos Zapata, exdirector del Archivo General de la Nación de Colombia, y el ingeniero Hugo Carrión, miembro fundador de nuestra asociación, a quienes agradecemos por compartirnos sus conocimientos y, por supuesto, por el apoyo para el desarrollo de esta interesante charla. Como moderador, tenemos el agrado de contar con la participación del máster Jorge Yepes Cruz, miembro fundador de nuestra asociación, de quien me voy a permitir hacer una breve presentación. Jorge es máster en archivística por la Universidad Carlos III de Madrid en el año 2001. Tiene un posgrado de gestión de información por la Universidad Libre de Bruselas y otro en métodos activos de enseñanza en ciencias de la información por la Academia de Ciencias de Cuba. Director de archivos, asesor y consultor en instituciones del sector público y privado y organismos internacionales. Docente universitario de archivística, de gestión documental y acceso a la información en la Universidad Católica del Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Técnica de Ambato, entre otras universidades. Miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, expresidente de la misma y también miembro fundador del Colegio de Bibliotecarios del Ecuador. Es miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Adelante, Jorge, por favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, tanto los que están aquí en el país cuanto los que nos contactan desde el exterior. Bueno, antes que todo, primero quiero agradecer la gentil invitación de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, de su comité directivo, a quienes expreso además mi felicitación por la sostenida actividad de capacitación que vienen desarrollando en favor de sus asociados. Si mal no recuerdo, esta quizá es la octava charla técnica que realizan y en las cuales han abordado diferentes temáticas relacionadas con los procesos de gestión de documentos, archivos, acceso a la información pública, legislación archivística, entre otras, dando atención a intereses y necesidades locales, pero con una visión regional y también con una visión de carácter global. En este sentido, la gestión de documentos y archivos en el país ha recibido un impulso muy importante y potente durante los dos últimos años, poco más de 2 años, y el inicio de la pandemia justamente. La aparición de la pandemia, entre otros aspectos, significó el alejamiento físico de las personas hacia las instituciones y sus servicios. Todos teníamos que realizar muchas actividades de manera online y accediendo a través de servidores con los cuales nos conectábamos y haciendo un uso emergente de estas herramientas. Pero la mayor parte de veces este trabajo fue poco planificado y en ese sentido los procesos realizados a través de las tecnologías de la información y la documentación pues tuvieron que irse adaptando sobre la marcha en el camino. Y dentro de estos, pues los servicios de documentación y archivos que nosotros realizamos cotidianamente. Como decía, la pandemia aceleró la aparición de nuevos escenarios en la gestión documental y de archivos, unos procesos de carácter híbridos, procesos manuales y automatizados mezclados, otros que avanzaron hacia procesos completamente automatizados, pero muchos que aún se siguen manteniendo, que son los procesos manuales y tradicionales que realizamos en nuestros archivos. En este contexto, en estos 3 escenarios, esta charla técnica tiene como eje temático el servicio de certificación de los documentos y archivos. Excelente nombre puesto y titulado a esta charla,
pensando que justamente la razón de ser de nuestros archivos es brindar servicios a los usuarios. Y uno de esos servicios que brindamos a nuestros usuarios justamente son los de certificación de documentos, independientemente de su soporte, si es analógico o digital. Como bien nos decía Silvana, tenemos como expositores un lujo de expositores, ¿no? Tenemos con nosotros la grata presencia de los dos expertos con dilatada experiencia profesional y docente, y que en los temas que vamos a tratar esta tarde, pues nos visitan desde la hermana República de Colombia el magíster Carlos Alberto Zapata, y desde nuestro país el magíster Hugo Carrión Gordón, a quienes damos la bienvenida y agradecemos mucho por aceptar esta invitación del Comité Directivo de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. La mecánica de la charla será la siguiente. Cada expositor cuenta con 30 minutos para su intervención. Luego de la exposición del primer expositor, abriremos un espacio de 10 minutos para dar respuesta a algunas preguntas que realicen los asistentes. Para el efecto, estará abierto el chat, así es que por favor les solicitamos hacer sus preguntas directamente en el chat. Al finalizar las dos exposiciones, quizá contemos con unos pocos minutos adicionales para poder atender alguna pregunta que se nos pueda haber quedado rezagada. Me voy a permitir en ese sentido presentar a nuestro primer expositor. Doy la bienvenida y un saludo muy fraterno a Carlos Alberto Zapata. Él es bibliotecólogo y archivista por la Universidad de La Salle. Él es máster en docencia universitaria también por la misma universidad. Es profesor auxiliar del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, así como de la maestría en Gestión de Información Documental de esta universidad. Es máster en Documentación Digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ha sido profesor universitario y conferencista en el campo de las ciencias de la información, con una trayectoria académica y profesional de más de 30 años, producto de la cual ha publicado diversos artículos y libros sobre archivística y gestión documental. Y por supuesto, ha dictado un sinnúmero de conferencias, tanto a nivel nacional, local y a nivel mundial. Fue director técnico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, fue director general del Archivo General de la Nación de Colombia, fue secretario ejecutivo de la ALA, ha sido presidente de las Asociaciones Colombianas de Bibliotecólogos y de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Actualmente se desempeña como asesor líder en la Dirección General de Gestión de Información del Banco de la República de Colombia. Es miembro del grupo de expertos en promoción de los archivos del Consejo Internacional de Archivos y miembro también del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria y coordinador del grupo de trabajo sobre preservación digital desde la Asociación Latinoamericana de Archivos. Te damos la bienvenida. Tienes la palabra, mi estimado Carlos. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Muy grato volver a estar en un escenario contigo. Igualmente, un agradecimiento muy especial a la Asociación Ecuatoriana de Archiveros por la invitación. Qué mejor que compartir esta jornada de la tarde de un sábado con un amigo y colega en los líderes o en las líderes archivísticas como Hugo Carrión. Y por supuesto estar aquí también acompañado de Jorge Pavón, una personalidad de la archivística en su país, por supuesto. Gracias también igualmente a Silvana. Muy contento de estar con ustedes, tratando de ponerme a tono con los temas a los que me han invitado a participar, no sin antes decir que me pusieron nuevamente a revisar notas, a mirar literatura. A mí me gusta particularmente siempre que dicto una conferencia poner esa charla en contexto, porque cuando uno habla de algo tan cotidiano que se puede decir y a veces poco valorado como el servicio de certificación de los documentos de archivo, pues puede pensar que esto es un servicio muy operativo y es algo que no tiene la relevancia que en realidad amerita. Y ese servicio, pues fundamentalmente está relacionado con la ciudadanía. O sea, por eso lo denominamos de esa manera. Sin embargo, muchas veces nosotros desconocemos
pues ¿por qué estamos hablando de estos temas el día de hoy? Si eso fue un invento de alguien para justificar un determinado cargo, si esa es una actividad que ya tiende a desaparecer paulatinamente con las tecnologías de la información, si es una actividad que no tiene relevancia en el mundo de la administración pública, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero compartir con ustedes muy rápidamente unos antecedentes. Espero que el tiempo me dé, y si no, poder dejarles las inquietudes respecto de este tema. Algunos antecedentes asociados con los servicios de certificación. Y tengo que remontarme a la historia, y particularmente a dos tipos podríamos decir, funcionarios del aparato estatal de la antigüedad, quienes eran responsables de alguna manera de llevar a cabo actividades como las que hoy nos tienen aquí reunidos en este sábado. Y eran los escribas y los notarios de la antigüedad. Y si comenzamos a mirar lo que yo tengo ahí, mientras ustedes van leyendo las láminas de la presentación, nos vamos dando cuenta que hay unos elementos muy relacionados con el diario vivir y el quehacer archivístico inevitablemente. Lo primero que hay que decir es que el trabajo de los escribas y posteriormente de los notarios, porque en eso, digamos, hay una coincidencia o hay una relación estrecha entre lo que hacían los escribas y cómo la actividad de los escribas fue derivando en la actividad notarial, que hoy en día está pues muy arraigada en los países de América Latina, y que también tiene que ver un poco con ese sentido de dar fe de los asuntos de una determinada sociedad. Los escribas entonces tenían unos encargos de parte de las autoridades, de quienes ejercían el poder, no solamente el poder civil, también el poder eclesiástico, y viene, pues, digamos, de alguna manera de otras voces, de otras expresiones, ¿no es cierto? Entonces surge, por ejemplo, la idea del secretario, me referiré más adelante a este tema. Surge la idea del copista, quien copiaba de un texto a otro y tenía que ser lo suficientemente fiel para que lo que incluso tradujera, porque había también la traducción, fuera exactamente igual y en el sentido a lo que él estaba viendo en su poder. De ahí que no fuera extraño que a los escribas les asignaran también de alguna manera la función de certificar la autenticidad de los documentos, es decir, de poder dar fe de que lo que estaba diciendo era lo que había encontrado en otro contexto. Eran personas, en ambos casos, cultas, no necesariamente provenían de la nobleza, pero tenían una formación y una educación que los hacía gozar de cierta reputación entre la sociedad. Y cuando uno habla de escribas, pues piensa que es un término muy general y que de pronto es más bien de la civilización occidental, y no. Escribas ha habido a lo largo de la humanidad en todas las civilizaciones. Pero ahí había tipos de escribas, los escribas del rey, que eran los que autenticaban los actos del rey, de alguna manera eran como secretarios privados, los escribas de la ley, que asesoraban en los asuntos legales para la aplicación práctica de la ley, interpretaban la ley, el escriba del Estado, que ejercía unas funciones administrativas en los establecimientos públicos, y ahí se va también relacionando con un concepto que de España llegó a América a través de la colonización, que era de los secretarios de despacho, que me referiré más adelante a ellos. Los escribas del pueblo, que asesoraban a las personas particulares en asuntos ancestrales y de las costumbres, redactaban los contratos, las cláusulas especiales, las solemnidades, los requisitos. También estaban, por supuesto, en el antiguo Egipto, los escribas egipcios, que al principio tenían como una relación de carácter religioso, muy asociados a los dioses egipcios, y posteriormente, cuando se desvinculan de esa función sacra, empiezan a cumplir lo que hoy diríamos son funciones de carácter notarial.
adquirieron funciones muy parecidas a las del notario de hoy, redactaban documentos y eran depositarios de la fe pública. En Grecia también existían los escribas, y muy curiosamente me quiero referir a esto más adelante en la siguiente diapositiva, porque había 4 tipos de escribas en Grecia, que están todos muy relacionados con el origen de la profesión que nosotros ejercemos hoy, que es la archivística. Y en realidad cumplían una función en el magisterio, eran como magistrados. Ya sabemos que el concepto de magisterio es uno de los conceptos que dieron origen a la palabra archivo, y que nos tiene hoy, digamos, y debería hacernos sentir orgullosos del trabajo que nosotros desarrollamos. En Roma también había escribas, que eran funcionarios de Estado que estaban al servicio de los pretores romanos. Tenían funciones relacionadas con la extensión de las actas, escribían decretos, custodiaban los archivos de las cuentas del erario público y de alguna manera eran secretarios de Estado. O sea que estamos viendo que en realidad este concepto, y luego lo vincularé porque lo traigo a colación, termina siendo relevante en esta génesis de la función de certificación de los documentos públicos. En Grecia, como les digo, estaban estos 4 tipos de escribas, que todos fueron de alguna manera antecedentes de los notarios, pero también son los antecedentes más antiguos de la labor del archivero, de la labor del archivista. Si nosotros lo miramos en estricto sentido, y ustedes lo pueden leer aquí en el texto que les traigo a colación, tomado de un trabajo de una autora que se llama Luisa Fernanda Cuenca, realizaron una cantidad de actividades que no son ajenas al ejercicio del archivero, no son ajenas al ejercicio nuestro, y que termina siendo fundamental en ese proceso precisamente de desarrollo de la actividad, de dar fe del contenido o de dar fe del contexto en el que un determinado documento se produjo, o de dar fe de quién fue el que produjo el documento. En Roma también existieron escribas. Había 3 tipos de escribas particularmente. Estos escribas eran antecesores también de los notarios modernos, y tenían relaciones con la elaboración de documentos, con la conservación de los documentos, con la producción de los actos administrativos del Estado. Participaban en diferentes organismos de la estructura de gobierno de Roma. Tenían funciones relacionadas, por ejemplo, con el censo, con el registro civil, con la administración pública, con las cuentas, y a su vez, como en el caso de los tabulari también, de donde viene la palabra tabularium, el archivo del Congreso romano, que guardaban los documentos públicos. Y una cosa muy particular, en especial en el tabulari, era que gozaron de prestigio frente a la población civil. Es decir, gozaban de una reputación de ser personas dignas. La historia nos cuenta, cuando uno hace una recopilación de estos antecedentes que les estoy contando, que quienes ocupaban estos cargos eran personas intachables, eran personas que no habían tenido deudas de ningún tipo, y que a su vez gozaban de esa confianza, porque de lo contrario no hubieran asumido esos cargos. Nosotros podemos ver en el contexto nuestro, en la antigua Grecia, los archivistas, es decir, los escribas, los magistrados, eran personas que gozaban de la confianza de quien ejercía el poder. Pero mire, curiosamente, en nuestra América también existieron antecedentes de estos cargos, sobre todo en la cultura azteca y en la cultura inca. En los aztecas estaba el tracuilo, que cumplía funciones muy parecidas a las que desempeñaban los escribas hebreos o los nemones griegos. Y en la cultura inca están los quipucamayoc, que eran copistas, fedatarios, redactores y cronistas, y daban autenticidad de los documentos. Obviamente estamos hablando ya de cargos mucho más cercanos a la tradición occidental del concepto de documento, y a las estructuras organizativas más modernas que llegaron con los conquistadores españoles.
Ya en el siglo XII se comienza a dar inicio a una conciencia sobre la importancia de las técnicas de control de la información en términos, me estoy saltando obviamente varios siglos de la historia, pero lo que quiero es conectarlo en su evolución con el concepto que nos tiene hoy reunidos acá de la certificación de los documentos de archivo. Y había un interés por la conservación de las pruebas jurídicas escritas. Estamos hablando del siglo XII. Esto, pues digamos que también tiene una relación estrecha con la diplomática, aquella ciencia auxiliar de la historia y del derecho que se ocupaba del protocolo, es decir, de las características externas e internas de los documentos, y que sirvió para dar fe de la autenticidad de los documentos. La diplomática entonces surge para validar, porque también en la antigüedad se daban hechos que se siguen presentando en el presente, y es que había sujetos inescrupulosos que querían engañar a la sociedad, adulterando documentos o adulterando contenidos de documentos o haciendo pasar un documento falso como un documento auténtico y original. Y surge, miren, dentro de la diplomática un concepto que a veces se nos olvida, que es el concepto de tradición documental. La tradición documental entendida como esa sucesión de las etapas por las que pasa un documento entre el texto tal y como lo quería presentar el autor y como finalmente fue entregado y llega a nosotros, que tiene mucho que ver con el trabajo de certificación de los documentos de archivo. O sea, también quiero llamar la atención de la comunidad profesional de Ecuador y quienes hoy nos escuchan en relación con la importancia de la actividad de la certificación de los documentos, que pasa, por supuesto, por diferentes conceptos. Más adelante voy a hacer unas precisiones terminológicas que también creo que son importantes, más allá del relato histórico de por qué hoy hablamos de certificación documental. Y dice, digamos, algunos especialistas en relación con este tema de la tradición documental, que vale la pena preguntarnos si estamos frente a un original de un documento o frente a una copia. Dos categorías fundamentales en las formas de verificar los tipos documentales, por ejemplo, en la construcción de los instrumentos como las tablas y los calendarios de conservación documental o tablas de retención documental, como le llaman en varios países de la región. Conocer esa tradición del documento era fundamental, saber si era original, copia, y si era una copia, qué tipo de copia era. Ese concepto de tradición documental lo hemos perdido incluso cuando construimos las tablas de retención documental, porque también ha tenido cambios debido a las formas de registro del conocimiento. Y hemos perdido el rastro respecto de la tradición del documento, de lo que se ocupa la ciencia diplomática, y que nuestra querida colega canadiense, italo-canadiense, Luciana Duranti, se ha ocupado recientemente desde las investigaciones de la Universidad de British Columbia y de Interpares, de volver a recordarnos la importancia de la diplomática en el mundo moderno, es decir, una neodiplomática fundamentada en los nuevos entornos digitales, aspectos sobre el cual algún día deberíamos dedicar un espacio para trabajar, porque no le hemos dedicado tiempo a ese tipo de análisis. Y vienen algunas precisiones terminológicas que creo que también vale la pena tenerlas. ¿Qué entendemos por autenticar un documento? Autorizar o legalizar un acto o revistiéndolo de ciertas formas y solemnidades para darle mayor firmeza y validez. ¿Qué entendemos también por certificar un documento? Es asegurar, afirmar algo, dar por verdadera una cosa, ¿no es cierto? Hacer una relación entre un acto y un hecho, que es lo que se hace en el servicio de certificación de los documentos de archivo. Es dar un testimonio de justificación de la verdad sobre un escrito. También es un procedimiento, miren lo curioso en esta definición, es un procedimiento mediante el cual un organismo autoriza y valida ciertos aspectos de una organización, institución o persona. Esa palabra certificación hoy en día se usa de manera genérica, pero nosotros la aterrizamos al mundo de nuestra profesión. ¿Qué es un certificado? Que viene todo, miren, va derivando y va llevando una lógica en la relación causa-efecto conceptual de lo que hoy hacemos desde los archivos públicos particularmente. Documento oficial que confirma una determinada información. ¿Qué entendemos por un documento original? ¿Sí?
es decir, aquel que se consigna por primera vez y en forma definitiva, dando efecto a la voluntad del autor, es decir, que da fe de esa voluntad. ¿Qué es una copia notarial? Porque todos estos términos a veces se confunden y nos llevan a pensar que en los archivos hacemos lo mismo que hace un notario. Es algo parecido, tiene las mismas connotaciones, pero guarda relaciones distintas en términos de los procedimientos que se utilizan. Que dentro de ese concepto de la copia notarial, que es una copia auténtica o certificada, ¿no es cierto? Transcripciones literales que vienen de un funcionario público como el notario, que está investido de una autoridad pública y que tiene igualmente unas formalidades jurídicas que pueden permitir que ese documento pueda sustituir al original, que es una copia certificada de un documento, ¿sí? Que es una copia simple de un documento, aquella que no tiene formalidades, pero no por no tener formalidades deja de tener un efecto jurídico o está alejada de la verdad en el sentido de la información que tiene consignada. Y esto simplemente como para que nosotros terminemos entendiendo que el trabajo que se hace hoy desde los archivos es un trabajo que viene desde la antigüedad, solo que ha venido variando con el tiempo. Y esas variaciones, que las voy a comentar a continuación, tienen orígenes también o tienen unos antecedentes, particularmente me voy a referir al caso de Iberoamérica, en Europa, y en Europa principalmente en España. En América, el origen de la certificación o autenticación de documentos surge con la creación del cargo de secretario, pero el cargo de secretario en nuestros países no surge de la nada. Viene desde la organización burocrática de la corona española. Ya en el siglo XIV, por ejemplo, existía en la organización burocrática en ese entonces los famosos escribanos de cámara que refrendaban y suscribían los mandatos del rey y posteriormente daban a conocer estos mandatos. En tiempos de Enrique III también en España, a las funciones de secretario se añaden aquellas relacionadas con las misiones institucionales y diplomáticas en el sentido de la diplomacia, no en el sentido de la ciencia diplomática. Y esto se va dando o se va de alguna manera consolidando y luego concluiré también con un elemento de por qué el concepto de las secretarías es importante, el concepto de los secretarios es importante y de las secretarias como cargo en una determinada organización. En el reinado de Juan II, por allá también estamos hablando de la Edad Media, se perfila la función de los secretarios del despacho y se llaman secretarios del despacho y por eso y guarden ustedes una relación en este aspecto de despachar la documentación emanada de la Cámara del Rey. Es decir, de hacer conocer las instrucciones que el rey estaba dando. A su vez, los secretarios ordenaban la documentación y ayudaban a confeccionar o elaborar los documentos y luego, cuando estos eran firmados, de refrendarlos mediante procedimientos de la época. En la fórmula de los documentos firmados, por ejemplo, según lo señala Fernando Díaz de Toledo, ya aparece la condición de secretario como tal. Esta fórmula de refrendar documentos por parte de los secretarios reales también fue adoptada por Enrique IV. Y ya más adelante, estamos hablando siglo XII, siglo XIII, XIV, XV, en el siglo XVI, en el año 1714, se institucionaliza la figura de secretario de Estado y de secretario de despacho. Algo muy importante porque esa figura de secretarios después habría de llegar a América y hoy todavía existe. Todavía muchas instituciones públicas en América Latina tienen la figura de secretario privado, de secretario de despacho, de secretario general. Y qué curioso,
que se mantienen dentro de las funciones de esos secretarios aquellas funciones relacionadas con la conservación y guarda de los archivos, con la certificación de los actos de la administración. Los secretarios entonces, para el siglo XVI y XVII, ya tenían una función de controlar la administración en su conjunto. El rey era bien sabido que tenía muchas cosas que hacer y por eso tenía que delegar, y por eso en la medida en que fue organizando su burocracia, iba asignándole funciones. Estos secretarios van asumiendo funciones especializadas. Ya en esta misma época, en el siglo XVII, Fernando VI distribuye las competencias de la corona española en secretarías, particularmente en lo que tenía que ver con América: la Secretaría de Estado, la Secretaría de Gracia y Justicia, la Secretaría de Marina, la de Hacienda y Guerra, y otras secretarías que se van dando posteriormente. Fíjense que hoy en día, en los países nuestros, sobre todo con las creadas recientes repúblicas después de la independencia, se mantiene el cargo de secretarías que venía de la colonia durante la dominación española, y en la época de la república esas secretarías siguen manteniéndose, solo que después surge el tránsito hacia los ministerios que hoy en día tenemos en la estructura del Estado de nuestros países. En el siglo XVIII, las secretarías eran asistidas por escribientes y por archiveros. Empiezan a nombrarse entonces cargos de archiveros que tenían funciones a veces paralelas, a veces que se confundían, de realizar las copias, de pasar a limpio la documentación, y de realizar ciertas labores oficiales, como por ejemplo aquellas relacionadas con el mantenimiento de los archivos. Esto llega posteriormente a nuestro territorio americano, y se va convirtiendo en una labor permanente de la administración pública. Labor que después de los secretarios, con la modernización y el aumento de la burocracia, con la complejidad de los asuntos de Estado, pues ya el secretario no podía asumir la carga que suponía el manejo de los asuntos propios de la archivística. Y entonces, si ustedes miran, en cada país se fueron creando los archivos nacionales, se fueron creando las dependencias de archivo en las diferentes entidades del Estado, y con las dependencias de archivo, las funciones que tenían que ver con el archivo, que las asumió durante muchos años, incluso siglos, el secretario, entonces fueron delegadas a los funcionarios de archivo. Sobre esto, evidentemente, en este relato tan atropellado, si me permiten que yo les estoy dando, lo que pretendo es ubicarlos ya en los nuevos contextos, porque los archivos evidentemente han mantenido esa función de garantizar jurídicamente los hechos mediante la adecuada custodia de los documentos. Y cuando nosotros tenemos desde un archivo que certificar un documento que nos pide un ciudadano, o que nos pide una autoridad judicial, o que nos pide una autoridad administrativa, aunque hay que decir que cada vez menos la función de certificar es demandada porque ha entrado en juego, y seguramente allí Hugo les contará algo. Yo voy muy rápidamente también a pasar a mencionar algo relacionado con el documento electrónico. Entonces esas formalidades se van quedando. Los originales de los documentos entonces garantizan, digamos, jurídicamente los hechos de los cuales hablan. Se dice que un documento es auténtico cuando ha sido verificado y no hay posibilidad alguna de falsificación. Aunque a nosotros no nos pueden abrogar, al archivista no le pueden reclamar que él verifique sobre que el contenido del documento en realidad refleja los hechos, porque para eso debió haber existido un proceso documental en la época. Y yo estoy dando fe simplemente de lo que se ha extractado de los archivos. Y aquí termina siendo importante entonces, conectándolo ya con el mundo moderno, ese concepto de la certificación y autenticación de documentos.
Esta gráfica que sé que por ahí ha dado ya vueltas en internet y que algunos de ustedes la conocen, habla del proceso de certificación de documentos, de cómo verificar la autenticidad de un determinado documento electrónico. Y aquí particularmente me refiero a ese tipo de documento, al documento electrónico de archivo. Y según esto hay 4 o 5 opciones, están surgiendo nuevas a partir de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero 4 o 5 opciones en las que yo puedo hacer la validación o verificación de un documento electrónico de archivo y poder determinar con miras a certificar su contenido o el contexto en el que se produjo o el autor que lo produjo, que ese documento efectivamente tiene una autenticidad. Es el cotejo físico, el uso de metadatos, el hash y la firma digital, la utilización de códigos de verificación seguros o la utilización de códigos de verificación electrónicos. Esto, digamos, para conectarlo con el mundo anterior. Antes, los documentos de archivo se certificaban mediante anotaciones al documento, como lo estamos viendo acá. Anotaciones que se colocaban de puño y letra o que se colocaban con sellos o con mecanismos físicos que se superponían sobre el documento. Hoy en día ese tipo de anotaciones no se da porque ya se hace a través de medios electrónicos. De lo que se trata fundamentalmente cuando queremos hacer certificaciones de documentos electrónicos es de que haya una garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información y de que ese mensaje de datos no ha sido alterado. Por otro lado, que si alguien lo requiere o requiere que se presente una copia de un documento, esa copia pueda demostrar su autenticidad simplemente exponiéndosela a la persona que tiene guardado el documento o verificando frente a la persona que tiene guardado el documento. Entonces, según, por ejemplo, y aquí yo quiero tomar en relación lo que dice el ordenamiento jurídico colombiano, que no varía mucho de lo que pasa en los demás países de la región. Y es que para lograr eso, para lograr que yo pueda certificar que un determinado documento electrónico es auténtico, pues necesito, por un lado, dar confiabilidad sobre la forma en que se generó el documento, fue archivado o ha sido comunicado. La confiabilidad en la forma en que el documento se ha conservado, en el sentido de la seguridad de la información, y la forma en que se puede certificar la identidad del iniciador del documento, es decir, del autor del documento. 3 elementos muy importantes en los procesos de certificación, tanto de los documentos en formatos analógicos, cuando yo voy y veo un papel de un archivo y verifico que esta fotocopia es igual y le pongo un sello que dice que esta fotocopia es igual a la del original que tengo a la vista, no quiere decir que yo estoy dando validez al contenido del documento, sino que estoy diciendo que es igual al que está archivado. Porque lo otro supondría un análisis jurídico que va más allá de la labor que hace el archivista. Se presume entonces que un documento electrónico, entendido como un mensaje de datos en un sistema de información, es auténtico cuando se han aplicado procedimientos acordados previamente entre quien inicia el proceso y quien finalmente es el que va a recibir ese documento o esa información. El resultado de ese documento que recibe un destinatario, que es producto de los actos de la persona que lo inició, puede ser validado a través de diferentes mecanismos o métodos que permitan que yo pueda confiar. La palabra confianza y la palabra fe pública no podemos perderlas desde el imaginario de la labor que cumplimos los archivistas en las organizaciones de hoy. Entonces, esos mecanismos me deben permitir identificar la integridad, autenticidad y fiabilidad de los documentos electrónicos. Esos mecanismos deben permitir identificar y validar estándares con los cuales el documento fue producido o con el cual va a ser validado o certificado. Definir el mecanismo más apropiado dependiendo de las características de la información. Y aquí seguramente Hugo nos mostrará varias alternativas que existen en el mundo moderno. Definir quiénes van a ser los responsables de usar esos mecanismos. No necesariamente ya van a ser los archivos, porque ahora lo hacen sistemas de información, es decir, lo hacen máquinas.
definir las actividades en las cuales se requiere efectivamente que es necesario que yo pueda demostrar que un documento fue producido por alguien en un contexto determinado. Y definir a qué tipos de documentos yo les puedo aplicar los criterios de validación o de certificación, que también es algo que tenemos que analizar porque se producen millones de documentos electrónicos y no necesariamente en todos esos millones de documentos electrónicos los mecanismos de certificación deban ser utilizados. En concordancia con esto, un mensaje de datos recibido debe provenir siempre de un iniciador que pueda ser identificado. Y esto supone a su vez que quien recibe el documento tiene el derecho a verificar no solamente de dónde viene, sino el contexto en el que se produjo y si el documento es o no auténtico. Y para eso, pues existen métodos tecnológicos, ya había mencionado algunos, el mantener adecuadamente los metadatos de producción del documento, los del contexto en el que el documento fue tramitado y finalmente los metadatos tecnológicos que el documento tiene. Eso ayuda también a poder certificar que un documento es lo que dice ser y representa lo que dice representar. Otros mecanismos de verificación, señor. 2 minutos, mi estimado Carlos. 2 minutos, sí, ya estoy terminando. Dos mecanismos adicionales que vale la pena mencionar, el código de verificación electrónica y el código seguro de verificación. Estos mecanismos se utilizan hoy en día, digamos, a través de algoritmos y de mecanismos a su vez producidos por los computadores, como por ejemplo el uso de los famosos hash, que permiten que yo pueda validar que un documento no ha sido alterado en su origen. Aquí tenemos, por ejemplo, un código seguro de verificación. Siempre aparece en la parte inferior de los documentos que han sido emitidos por una determinada autoridad y yo puedo validar ese código seguro de identificación a través de mecanismos tecnológicos dispuestos, por ejemplo, en las sedes electrónicas. También puedo tener un código de verificación electrónica que se puede validar también a través de las sedes electrónicas, simplemente ingresando la información adherida al documento que ha sido expedido y que permite que cuando yo la valide, me va a aparecer una copia de ese documento con la que yo pueda hacer un cotejo para validar que efectivamente se trata de un documento original producido por una determinada administración. Generalmente también esos códigos de verificación electrónica se ponen sobre el documento para que el receptor pueda hacer los procesos de validación en las sedes electrónicas institucionales. Entonces, como ven, y ya cierro aquí, el proceso de certificación y el servicio de certificación de documentos de archivo es tan antiguo como la misma humanidad, ha tenido un proceso evolutivo y se ha mantenido en el tiempo a pesar de los años y de los milenios por la necesidad de asegurar la confianza de la ciudadanía en la administración pública y para eso el archivista debe utilizar sus conocimientos y los métodos que estén a su disposición con el fin de que el ciudadano pueda mantener la fe en la administración del Estado. Muchísimas gracias y con eso yo los dejo ya en esta presentación. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Excelente este recorrido histórico, esa capacidad de abstracción, pero fenomenal. 10 siglos de historia y de administración en 30 minutos. Bueno, gracias por todo ese esfuerzo. Nos parece fundamental esto que tú nos planteas, de que esta figura de la certificación es una figura que tiene un contexto histórico bastante dilatado y tiene unas actividades y tiene unos actores que a lo largo del tiempo muchos aún no han permanecido. Han ido variando, han ido adquiriendo nuevas responsabilidades, nueva jerarquía, nuevo poder, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo pues se han seguido manteniendo y ahora son parte importante de la administración en general de los estados, ¿no? Destacar el trabajo de los secretarios dentro de eso y de los archiveros dentro de todo este proceso de servicio que se ha venido dando desde los archivos y de ahora desde los servicios de gestión documental en nuestros países, sobre todo los que tenemos herencia hispánica, podríamos decir. Me parece muy importante el que todos nosotros hagamos un recuento de esta terminología asociada al proceso de certificación de documentos,
los conceptos de documentos si son originales, copias auténticas, transcripciones, etcétera, y identificar esas fórmulas que se han utilizado a través de la historia también para dar fe, justamente consignar ese valor probatorio a los documentos. Pero me quedo solo para finalizar con una frase que tú dijiste en relación a los archiveros, sobre todo, y también en relación a los secretarios y notarios, quizá, ¿no? Que son personas de absoluta confianza. Y eso es lo que hacemos en nuestra profesión, ¿no? Ser funcionarios de absoluta confianza al interior de las instituciones, y en los casos de que tengamos las funciones también de certificación asignadas, pues garantizamos no solamente el derecho de las instituciones a las que servimos, sino de los ciudadanos que requieren de esa información como un derecho justamente universal de acceso y de obviamente de hacer uso de los derechos ciudadanos en general. Muchas gracias, Carlos. Dejamos abierta entonces durante unos minutos la posibilidad de que nuestros compañeros realicen preguntas en el chat. No tengo aún preguntas. Les voy a pedir tal vez a mi tocayo Jorge Pavón o Silvanita, si es que han recibido por los otros mecanismos que tenía la asociación preguntas, y yo tengo alguna que quisiera transmitirle justamente a Carlos, si es que antes no hay alguna otra pregunta que alguien la quiera formular. Bueno, hasta tanto, yo me anticipo con una pregunta que la tenemos acá. Dice, y justamente dentro del contexto que nos ha dado Carlos de toda esta relación histórica, desde los documentos en siglos atrás hasta los actuales documentos digitales y las firmas digitales y la certificación digital, ¿no? Nos dice, escuchamos con frecuencia el término transformación digital, al cual se asocia el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la gestión o administración de las instituciones. Pregunta, ¿en estos procesos se está considerando la participación de los archiveros para aportar en esa transformación institucional? Y una segunda pregunta asociada dice, ¿y si no hemos sido convocados, cuál sería la estrategia para estar presentes en esos procesos de reingeniería institucional basadas en tecnologías de información y comunicaciones? Sí, muchas gracias por la pregunta. Justamente ayer yo dicté, pues en Ecuador, he dictado incluso conferencias relacionadas con el tema de transformación digital, en Perú también, y ayer dicté nuevamente una en Argentina, en la que hablábamos de esto. En los procesos de transformación digital, los archivistas brillan por su ausencia. No estamos involucrados. Por un lado, porque no nos convocan, porque ven la transformación digital como el uso solamente de las tecnologías, no tienen en cuenta los procesos y las personas que son claves, y en los procesos está la información, y dentro de las personas estamos los archivistas, pero además la organización toda. Entonces, ¿quién hace la gestión de documentos? Las personas, no la hace el archivista. ¿Cómo hace la gestión de documentos la persona? A través del uso de las tecnologías de la información. En la medida en que yo adopto tecnologías de la información, ya estoy haciendo procesos de transformación digital. Pero no nos convocan porque nos ven como fuera de la ecuación. Pero hay el otro elemento que era el que mencionaba en la segunda parte de la pregunta, y es cómo nosotros podemos involucrarnos, porque si no nos invitan, pues nos tenemos que hacer invitar. Y eso supone un acercamiento hacia las áreas de tecnología de la información de las instituciones en las que nosotros nos encontramos, con el fin de ponernos a disposición de ellos en materia de lo que se supone la gestión documental aporta a la transformación digital. No hay transformación digital verdadera si no está metido el concepto del documento electrónico en todo el ecosistema digital. Y necesitamos empujar esa puerta. Y por el otro lado, a través de las reglamentaciones que se surtan desde las autoridades archivísticas nacionales. En el caso de Colombia, el Archivo General de la Nación hizo un esfuerzo muy grande por quedar incluido en la política de transformación digital del Estado colombiano, y hay responsabilidades que le asignaron al Archivo General de la Nación, que a su vez recaen en los directores y archiveros públicos del Estado. Ahí también hay unas responsabilidades que nosotros tenemos que asumir. Tenemos que tener una labor mucho más proactiva. Y en ese sentido también entra el concepto de la certificación de los documentos que yo mencionaba anteriormente. Ya no se requiere que un archivista certifique cierta categoría el contenido o la iniciación de un documento, porque lo hace un sistema.
pero quien debe ayudar a que el sistema sea confiable es el archivista junto con las áreas de tecnología de la información. Porque yo voy y verifico un dato, antes tenía que llevar el documento con un sellito y hoy en día no necesito el sello porque entro al sistema y en el sistema puedo validar el código que me enviaron o puedo validar la información que me permite comparar el documento que está allí o simplemente recibir un correo en el que me dice que el documento que yo he recibido es auténtico. Pero en otros casos sí se seguirá acudiendo a la figura de certificar el documento porque no es posible usar estas tecnologías de la información. Gracias, Carlos. Tengo dos preguntas adicionales por ahora. Dice, en el entorno híbrido, ¿continúan vigentes los términos documento auténtico y documento autenticado? ¿Qué alcance tiene uno y el otro? Es decir, un poco desde la figura de que los documentos digitales eventualmente ya habrían desaparecido estas posibilidades o esta determinación, esta terminología. Sí, no ha desaparecido la terminología. Todavía sigo hablando de documento auténtico y documento autenticado. El documento, primero todo mensaje de datos, y eso seguramente, espero no estarme metiendo en el terreno de la conferencia de Hugo, todo mensaje de datos se presume auténtico por el hecho de haber salido de un sistema de información corporativo y por el hecho, digamos, de haberse producido a través del uso de tecnologías de la información. Las legislaciones del mundo, de la mayoría de países del mundo, hacen esa presunción de autenticidad de los mensajes de datos, es decir, de los documentos electrónicos. Como también se hace la presunción de autenticidad de cualquier documento de la administración pública o del sector privado por el hecho de ser emitido por quien tenía la función de emitir el documento. Y ahí no hay un proceso de autenticar el documento. Se presume que es auténtico su contenido por razones del contexto de la información, del productor y de quien suscribe el documento. El documento autenticado requiere que haya una autoridad investida de esa responsabilidad o función. Esa autoridad principalmente es el notario, principalmente, pero ya sabemos, por ejemplo, que en los consulados, los cónsules y ciertos secretarios de la Cancillería pueden autenticar documentos. En las entidades del Estado, los secretarios generales también tienen esa facultad. En algunos casos, en algunos países todavía subsiste la facultad de autenticar documentos por parte del jefe de archivo. Entonces, hay un documento autenticado cuando tiene unas formalidades de validación de alguien que mediante un mecanismo certifica que ese documento es auténtico. Y ese mecanismo tiene que ser evidentemente explícito. Entonces, por ejemplo, un sello, una marca, una anotación, como la que les mostré en una de las diapositivas, es la que da fe de que ese documento ha sido autenticado porque alguien hizo el proceso de validación. Cuando se adjunta a un expediente, un documento que viene de un notario, con un sello del notario, nadie entra a controvertir la autenticidad de ese documento. O sea, ambos conceptos subsisten en el mundo híbrido, es decir, en el analógico y en el digital. Perfecto. Como ampliación nada más, aquí la figura que ha adoptado la regla técnica de organización y conservación de archivos es la del fedatario, ¿no? Justamente como uno de los sujetos adicionales que tienen esa capacidad. Sí. Tomo unas dos preguntas desde el chat. La una nos plantea un tema muy operativo que es del día a día, ¿no? Dice, ¿se debe certificar documentos por expediente o por hoja? Es que la certificación de documentos es para el documento. Ya certificar, digamos, un expediente es un proceso más complejo que de hecho es muy difícil de hacer. Lo que yo sí puedo hacer eventualmente es certificar el proceso de conformación del expediente, desde que el expediente se abrió, el contexto en el que se dio, y ahí vale la pena y vuelvo a recurrir al concepto tan antiguo en la archivística como el de la tradición documental, las etapas por las que puede pasar, digamos, un determinado documento, que a su vez también tienen que ver con la formación del expediente. Uno puede certificar que un expediente fue abierto y fue cerrado, puede certificar que a ese documento se incorporaron los documentos que se allegaron en su momento,
pero si quiero certificar algo ya al interior del expediente, tengo que verificar documento a documento lo que me quieran, lo que se pretenda que se certifique. Ahora, desde el ámbito de la tecnología, un sistema informático sí puede hacer validaciones, por ejemplo, utilizando mecanismos tecnológicos para saber si un documento fue alterado, o si un expediente, perdón, fue alterado. Un expediente que ya fue cerrado formalmente mediante mecanismos electrónicos y que alguien de manera fraudulenta lo haya hackeado y haya invalidado alguna información que está allí. El proceso de certificación o de determinación de que algo no está bien en el expediente lo hace una máquina. Se hace mediante la corroboración del hash. Pero ahí me meto en temas en los que yo no soy experto porque no soy ingeniero y que seguramente los profundizará Hugo en su siguiente conferencia. Muchas gracias, Carlos. Con esta explicación que nos has dado, se da también atención a una segunda pregunta relacionada al tema de la certificación de expedientes, ¿no? Y la última pregunta nos dice, ¿cómo identificar los tipos de certificación? Es decir, copia original, compulsa y copia simple. No, básicamente mediante los procedimientos que se hayan establecido a nivel de la organización. Copia simple es cualquier copia que está carente de un protocolo, digamos, normativo. Es la que se puede obtener cuando yo imprimo un documento o la que me dan cuando yo voy a una oficina de archivo y yo no pido que la copia sea certificada o autenticada, sino que sea una copia simple. Eso no hace que se presuma falsa o que no tenga autenticidad, la tiene, pero es una copia simple. Una copia compulsada, eso viene más desde el término de los juzgados y de las notarías, quienes en realidad, por lo general, viene de allí. La compulsa de copia sale de ese ámbito jurídico, pero hoy en día los sistemas informáticos también compulsan copias, que es un concepto como de despacho, de enviar copias auténticas de documentos con unas formalidades hacia los destinatarios correspondientes. Y la copia certificada, pues es aquella que está establecida en un procedimiento que ya es conocido por las partes y que es aceptado por las partes. Muchas gracias, Carlos. Pues nos dejas con un panorama súper amplio y que también nos motiva a seguir investigando mucho sobre estos temas, pues tenemos estos escenarios tradicionales, híbridos y completamente digitales. Muy bien, la segunda parte de nuestra charla técnica va a ser asumida por nuestro colega apreciado justamente, Hugo Carrión. Huguito, le voy a presentar, es ingeniero electrónico con especialización en telecomunicación, tiene un posgrado en formulación, gestión y evaluación de proyectos del BID, estudió gerencia de multimedia en Kuala Lumpur, tiene 25 años de experiencia como consultor y en ese periodo ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el GIZ, que entiendo que es la cooperación alemana, si tal vez no me equivoco, ¿no? Docente universitario sobre gestión de documentos digitales y conservación de documentos digitales en varias universidades del país, entre otros la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar. He invitado como conferencista en múltiples ocasiones a nivel nacional e internacional. Ha sido gerente de proyectos de gestión documental y digitalización para instituciones públicas y privadas. Ha desarrollado investigaciones sobre acceso a la información pública en el país y trabajó justamente en la parte de la promulgación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y es miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Muchas gracias por acompañarnos y por tu siempre generoso aporte, mi estimado Hugo. Adelante, tienes la palabra. Bien, muy buenas tardes, Jorge. Qué gusto realmente, como decía Carlos, compartir esta tarde de sábado, no solamente con colegas, sino con amigos de ya desde mucho tiempo. Gracias a Silvana, a Jorge, quienes son los directores, digamos así, de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, que un poco convocan a estos interesantes eventos. Y realmente yo honrado de poder participar en esta tarde. Me voy a permitir compartirles de hecho, no hice una presentación, pero hice unas pequeñas fichas mnemotécnicas
que me van a ayudar a seguir como el guión que ya de manera magistral Carlos ha dado una introducción fabulosa que me da pie justamente para hacer quizás lo que yo he llamado unas 10 reflexiones necesarias, unas quizás al principio decía, a lo mejor necesito más reflexiones, un sábado en la tarde se van a aburrir con tantas reflexiones, así que he seleccionado las 10 que me parecen fundamentales, temas más bien conceptuales que tienen que ver con el tema también práctico, y digo esto conceptual porque hay muchos colegas que me han escrito, me han llamado, me dicen, y un código QR funciona en una copia, es una firma digital en un documento certificado y es válido, y si es que y se puede firmar en cada hoja dentro de un documento cuando se certifica, y el código de barras, eso ya es suficiente, eso ya es prueba, va a ser válido ese documento. Entonces, muchas de estas inquietudes sobre todo tienen respuesta de manera relativamente más clara cuando tenemos los conceptos claros. Entonces, voy a apelar un poco a trabajar con estos conceptos, como también lo hizo Carlos, para luego seguramente esas dudas prácticas y concretas que tenemos se van a ir dilucidando de manera, digamos, más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer concepto que me parece fundamental y elemental, y es el tema de documento. Si hablamos de certificación de documento, evidentemente tenemos que tener claro cuál es el concepto de documento. Y en este sentido hay que tener claro algo. Y es que no es lo mismo hablar de documento en el derecho, no es lo mismo hablar de un documento cuando hablamos desde el ámbito tecnológico, y no es lo mismo hablar de lo que es un documento desde el punto de vista archivístico, ¿verdad? Cuando hablamos desde el punto de vista del derecho, y es algo que creo que he aprendido en los últimos años, he tenido además el gusto de estar muy de cerca con la Federación Ecuatoriana de Notarios, asesorarles en varios temas técnicos, y sobre todo he aprendido muchísimo del mundo del derecho, específicamente del derecho notarial, en este acompañamiento. Y entonces algo que he descubierto es que justamente cuando hablamos con un término no estamos hablando de lo mismo, porque va a depender del enfoque o del área desde la que estemos aclarando o utilizando este término. Vamos a empezar por el término archivístico, ya que la mayoría de nosotros trabajamos en este ámbito archivístico, y para nosotros es absolutamente claro hablar de documento de archivo. Es decir, si nos remitimos a la norma, a la 15489, hablamos de documentos, en inglés, de los records, de los documentos fiables. Luego se habló incluso de los documentos fidedignos, ¿no es cierto? De los documentos de archivo. Y para nosotros, digo, es absolutamente claro qué es un documento de archivo. La misma norma establece cuáles son esas características del documento de archivo: la autenticidad, la fiabilidad, la integridad, la disposición, ahora se llama la usabilidad. Son absolutamente claros. Pero ustedes si van a una normativa legal, no van a encontrar en ninguna de estas normativas el término documento de archivo. Y entonces uno va a llegar y va a revisar esto, y entonces dice, bueno, ¿y dónde queda el documento de archivo? Y peor si uno va al mundo tecnológico. En el mundo tecnológico se ha simplificado muchísimo y de alguna manera se equipara el término file con el término document, y de hecho cuando uno habla de un archivo, revisaba recientemente la norma ISO 32000 que habla de los documentos PDF, y describe como un documento a un grupo de bits, ¿cierto? Un documento es un grupo de bits. Y lo asocia también como un file. Para eso es lo mismo. En el mundo archivístico no hay esa distinción. Entonces tenemos que ubicarnos bien en qué área, en cuál de estas áreas nos estamos refiriendo para saber exactamente cómo lo definimos. Por ejemplo, en el mundo del derecho, veía algunas de las preguntas que comentaban cuál es la diferencia entre una copia certificada, una copia original, una copia con pulse, etcétera, etcétera, un montón de definiciones. Y la verdad es que ahí en el mundo del derecho depende mucho de la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, si he oído yo muchas de estas definiciones en el ámbito, por ejemplo, de la legislación española, pero con la disculpa de los presentes de otros países, voy a hacer la aclaración de estos términos de acuerdo a la legislación ecuatoriana, que es la que conozco. No he tenido la oportunidad de profundizar en otras legislaciones, pero, por ejemplo, el Código Orgánico General de Procesos establece que, por ejemplo, en los cuerpos legales, documento o instrumento es equiparable. Entonces hay los documentos y los instrumentos, para distinguir lo que son los documentos públicos de los documentos privados, o entiéndase, por tanto, los instrumentos públicos de los instrumentos privados. En el mundo archivístico no existe la palabra instrumento. Tal vez entenderíamos o podríamos decir los instrumentos archivísticos, pero son otra cosa. Y en el mundo tecnológico, instrumentos quizás son los dispositivos, y quizás es el teclado o el mouse, pero no tiene nada que ver con lo que les acabo de decir. En el mundo del derecho, entonces, sí existen los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Y cuando básicamente los instrumentos públicos son aquellos que tienen la presencia, la participación de un funcionario público, y cuando este funcionario público es un notario, ya nos ha dado una explicación bastante amplia Carlos, cuando este funcionario público es aquel que está investido de la fe pública y es un notario,
y da fe y hace parte de este instrumento público, se llama escritura pública, ¿no es cierto? Así se denomina en el Ecuador. Todos los documentos pueden obtener una copia, ¿no es cierto? Y cuando esta copia es certificada, es decir, cuando es verificada y se da dación de fe de que esta copia es igual que el original, es lo que se llama una copia certificada, ¿sí? No hay copias auténticas, ¿no es cierto? No, lo que hay es documentos auténticos, lo que puede haber es copias autenticadas, ¿no es cierto? Y por eso hay un procedimiento del cual el notario puede hacer, que es el proceso de autenticación de firma y rúbrica, ¿no es cierto? Que es en el fondo es un acta que levanta el notario, en el cual la persona jura, ¿no es cierto? Jura que, asegura y jura que él es quien firma, reconoce la autenticidad de su firma, más no obviamente la autenticidad ni la validez del contenido del documento, porque como vamos a ver, es algo que es muy importante en el mundo de la certificación, es distinguir los niveles del contenido que certificamos. Entonces, eso es certificar. Certificar es tener o mejor dicho, es lo que dice el Código Orgánico de Procesos en el Ecuador, que es tener un original y una copia cuando se certifica. Cuando se certifica, y nos dice que tiene la misma validez, pero cuando se certifica una copia certificada que tiene la misma validez que un original, hablamos de una compulsa, ¿cierto? Aquí en el Ecuador, una compulsa, por tanto, podríamos decir que es una copia certificada de una copia certificada. Y hasta ahí nomás llega la derivación. No se puede sacar una copia certificada de una compulsa, no existe ese concepto, ¿sí? Solo se puede compulsar o certificar una copia certificada. Entonces, miren lo importante que es esa definición y esa ubicación dentro de este enfoque para distinguir la terminología. Entonces, aquí nuevamente, hacía ya este ejercicio anteriormente, Carlos, es fundamental tener este debate semántico, este debate respecto a las definiciones para entender, por ejemplo, lo que algunos llaman las copias fieles, ¿no es cierto? O las copias autenticadas, o lo que nosotros en este caso y en esta tarde estamos debatiendo o reflexionando, es sobre las copias certificadas, ¿verdad? Entonces se puede certificar esas copias y, como he dicho, tiene que ver, ya lo había mencionado Carlos, la certificación tiene que ver con el hecho de dar fe. Y cuando hablamos de dar fe, tenemos necesariamente que entender lo que es la fe pública, ¿cierto? Y la fe pública tiene que ver necesariamente con la presencia de alguien al que tenemos confianza, ¿sí? Y esta persona puede ser un funcionario público, puede ser un funcionario privado, en general yo diría, una persona, ¿no es cierto? Alguien, he puesto ahí con negrita, alguien que esté investido de fe pública. En el caso de Yacia, Carlos, una interesante retrospección del tema de los notariados. El notariado formalmente, ¿no es cierto?, tiene como prehistoria a través de los escribas, pero ya los primeros pasos del notariado como tal, sobre todo del notariado de origen latino que se llama, que es un poco la escuela del derecho romano, del derecho germánico, nace por los años 1200, por el siglo XII, XIII, a través de lo que se llamó la Escuela de Bolonia, en donde ya formalmente existe estas personas que, como hemos dicho, de confianza, que certifican que algo tiene validez, que tiene autenticidad, etcétera, etcétera. Existen varios tipos de este tipo de notariado, de esta concepción. Existe lo que se llama el notariado anglosajón, que son más bien de esta tradición de la Commonwealth, del lado anglosajón. Y lo único que comparte el notariado latino y el notariado anglosajón es justamente la certificación. De hecho, para uno ser notario en Estados Unidos, por ejemplo, o en el mundo anglosajón, uno no necesita ser abogado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del notariado latino, en donde necesariamente quien ejerce las funciones de notario tiene que ser un abogado. Y claro, otra de las diferencias principales, como les digo, lo único común es el tema de la certificación. Básicamente, los notarios anglosajones lo que dan es fe y certifican los documentos, lo cual también hacen los notarios anglosajones, perdón, los notarios latinos, que estamos hablando de toda América Latina, estamos hablando de Francia, estamos hablando también de Alemania, de Italia, de España, que siguen esta tradición. Pero también los notarios tienen muchísimas otras funciones. En el Ecuador específicamente, el artículo 18 de la ley notarial establece cerca de 35 competencias o atribuciones, mejor dicho, que tienen los notarios. Y los notarios son considerados en este enfoque lo que se llaman responsables o encargados de desarrollar lo que se llama la jurisdicción voluntaria, es decir, aquella que no tiene que ver con el ámbito contencioso, es decir, con el ámbito de litigio, de la pelea, en donde eso se tiene que dirimir en los juzgados. Entonces, son entendidos y se entiende que el notario, por ejemplo, en este caso, y quienes están investidos de la fe pública, ayudan a prevenir que los negocios jurídicos, que se llama así, lo que sucede entre las personas, vaya a derivar en conflictos.
puede ser que derive, pero es mejor prevenir. Entonces, es una justicia preventiva. Ahora, una pregunta respecto a la fe pública que nos podemos hacer es que la fe pública es centralizada. Se puede hablar de fe pública descentralizada, y es algo que es muy importante porque hoy por hoy la tecnología está de alguna manera cuestionando este concepto que hasta hace poco podía haber sido tan claro, que es el tema de la fe pública y la confianza. A partir del año 2008, por el tema de todo el conflicto que hubo de la crisis económica, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que cae la bolsa de Wall Street, existe un montón de situaciones. Se plantea desde el mundo tecnológico la posibilidad de que los bancos no tengan la centralización o el monopolio de la fe pública financiera. Y entonces se empieza a desarrollar en base a este concepto que se llama las cadenas de bloque, algo que luego ahora es relativamente común, que es las criptomonedas, pero el concepto subyacente y la tecnología subyacente detrás de todo esto es lo que se llama la cadena de bloques. De hecho, ahora mismo se está cuestionando si la cadena de bloques, es decir, en el concepto más genérico, más filosófico, es la confianza descentralizada, puede servir, por ejemplo, para eliminar o prescindir de los notarios, ¿no es cierto? Todos los notarios ahora mismo están en un proceso profundo respecto a entender si el futuro de la fe pública va a ser totalmente automática. Alguna persona decía, ¿y quién es el que certifica en un sistema informático? Hay una persona que firma electrónicamente que, por ejemplo, una entidad emite un certificado, por ejemplo, en el caso de la identidad, de que usted es tal persona, o que está casada, o que de su estado civil, o si es una empresa, certifica que usted ha cumplido los requisitos, por ejemplo, de una compañía, o si es un contribuyente tributario que usted no debe ningún valor, que está al día con sus obligaciones. Normalmente esa generación, y hablaba ya Carlos al final, esa generación automatizada de estos certificados, evidentemente cumplen con todos los requisitos de ley, y normalmente no es una persona la que certifica, es decir, es un sistema el que certifica, aunque a veces resulta un poco, digamos, llama la atención, que incluso se firma o se incluye una firma electrónica de una persona. Aunque nosotros podríamos entender que si nosotros sacamos ese certificado un domingo a medianoche, seguramente no va a ser esa persona la que incorporó de manera personal, sino que fue un sistema la que incorporó a este documento. Entonces, esto de la fe pública, creo que, pienso yo que todo esto alrededor de la certificación, de los documentos, de los nuevos soportes, nos está llevando realmente a repensar conceptos más fundamentales. Así que ahí les dejo este tema de reflexión que me parece también muy interesante. El tema de la fe pública y la certificación también nos lleva a otro aspecto que debemos reflexionar, y es quién tiene la jerarquía para certificar. Entonces, en general se habla de una autoridad para poder certificar. Es decir, alguien, esto de estar investido con fe pública no es que todo el mundo lo pueda tener. Es decir, son algunas autoridades. En el caso, por ejemplo, del notariado, alguien oía la otra vez, explicaba en una capacitación que esto de la fe pública es como una franquicia. No me gustó tanto el ejercicio, pero es como una franquicia que hace el Estado a personas particulares. Son personas privadas. Los notarios en el Ecuador, por ejemplo, no son funcionarios públicos como tal. Evidentemente son servidores públicos en el aspecto que ofrecen un servicio público, pero no reciben un sueldo, por ejemplo, del Estado. En otros países sí. Hasta hace poco, incluso en el Ecuador, eran personas totalmente privadas, pero son autoridades. En otros casos, por ejemplo, los fedatarios sí son funcionarios públicos, y en general hablamos de certificadores. Y cuando hablamos de certificadores, en términos más amplios, estamos hablando de una persona, institución, por ejemplo, en el ámbito de las identidades electrónicas, hablamos de una autoridad certificadora. Una empresa puede ser público o privada. En el caso del Ecuador existen, me parece incluso cada vez más, pero 3 empresas, instituciones públicas y 3 instituciones privadas que están autorizadas a emitir certificados de firma electrónica, por ejemplo. Entonces hay un certificador y uno dice, bueno, ¿y quién le certifica al certificador? Entonces, en el caso del Ecuador, es, por ejemplo, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones la que emite una certificación o le da la autoridad al certificador para que a su vez él certifique. Y esto es lo que se llama y se denomina normalmente la ruta de certificación. Sin embargo, si uno empieza un poco a indagar en todo esto, uno dice, bueno, y la Arcotel, en el caso del Ecuador, que es la entidad que certifica a las entidades certificadoras, ¿a él quiénes certifica? Y la verdad es que no le certifica a nadie, es el máximo nivel de certificación, y más o menos tenemos que decir que le vamos a creer, porque si no, de otro modo, no llegaríamos al final de la ruta de certificación. Les propongo incluso hacer un ejercicio, ustedes tienen un poquito de tiempo, ustedes vayan a cualquier sitio web, y ustedes van a ver que los sitios web tienen certificados de identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo uno puede ver este certificado de identidad del sitio web?
uno va a la barrita donde está la dirección, el URL, y ahí van a ver que si el protocolo es HTTPS, va a aparecer el famoso candadito, ¿no es cierto? Si ustedes hacen doble clic en el candadito y ponen la opción de ver detalles del certificado, van a poder ver la firma electrónica, evidentemente certificado de firma electrónica, y van a poder ver lo que se llama la ruta de certificación. Entonces, el ejercicio que les propongo es que vayan, no sé, a un banco, por ejemplo, o a cualquier sitio conocido, por ejemplo, vayan a Google o vayan a cualquier sitio y vean quién les certifica a Google. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen doble clic en Google y dicen que Google, es decir, alguien le ha certificado que él es quien dice ser y tiene obviamente una entidad certificadora. Entonces, ustedes se fijan, a Google le certifica una empresa privada, no es una empresa pública, no es un gobierno, una empresa privada, que se llama Global Sign. Y este ejercicio que les propongo termina cuando ustedes van al sitio de Google Sign y hacen el mismo ejercicio. Bueno, y a Google Sign, que es el certificador, ¿quién les certifica? Y lo, digamos, chistoso es que quien certifica a Google, a Global Sign, perdón, es Global Sign. Es decir, Global Sign se autocertifica. Por eso la pregunta que tengo en este tema de reflexión es si son válidas las autocertificaciones. Y la verdad es que muchas personas me han dicho que no, que es ilegal las autocertificaciones. Incluso algunos me han dicho que es un delito autocertificarse y la verdad es que no es ningún delito porque depende de la fe que uno tenga para certificar. Obviamente, no digo que todo se puede autocertificar. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, yo estudio, no sé, veo videos en internet sobre medicina y evidentemente yo no puedo autocertificarme que soy un médico. Faltaba más, ¿no es cierto? En ese caso, no es válida la autocertificación. Pero siempre he dicho yo, por ejemplo, cuando uno presenta una tarjeta de identificación diciendo yo soy Hugo Carrión, soy ingeniero, vivo aquí, es mi correo electrónico y presento, en el fondo estoy dando una información de mi persona y me estoy autocertificando porque nadie más me está dando fe de que eso sea real. Así que uno podría inventarse también, pero existe una cosa que ya decía Carlos, que es la presunción, y esto se llama justamente la presunción de la verdad, la presunción de la fe pública. Y es por eso que cuando una persona, por ejemplo, falsifica un documento, el bien público a que se atenta es la fe pública. Es decir, alguien que falsifica, puede ser materialmente o ideológicamente un documento, está afectando a la fe pública. Es decir, a esa conciencia en la que todos, por defecto, confiamos en los demás. No, el concepto no es que desconfiamos. Es decir, cuando recibimos un documento, sacamos una copia simple, tenemos una copia, etcétera, etcétera, presumimos válido y auténtico esos documentos, no al revés, ¿sí? La diferencia, que también explicó muy bien Carlos, es que, por ejemplo, los instrumentos públicos, o más aún, los documentos certificados, gozan de presunción y, por tanto, en un juicio ya son prueba válida. A diferencia de una copia simple, que en un juicio, evidentemente, también puede ser prueba, siempre y cuando se demuestre su validez. ¿Sí? Y en un juicio, ¿cómo se demuestra su validez? A través de peritajes, a través de auditorías, etcétera, etcétera, lo que determine el juez para que las partes demuestren la validez de ese documento. ¿Sí? Esto es muy importante, el tema de jerarquía, entender quién certifica a quién, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos entonces luego ya de la certificación desde un punto de vista más instrumental, necesariamente tenemos que hablar de los soportes, porque no es lo mismo certificar soportes físicos que soportes electrónicos. Ahora, cuando hablamos de soportes físicos, vamos a decir que esto es como una generalización de cierta terminología, porque realmente, y he visto en algunos libros muy interesantes que hablan de la certificación en documentos físicos blandos, en soportes físicos blandos, y claro, para referirse al papel. Porque uno podría decir, yo podría certificar un documento físico si es una pared. Y la verdad que sí, también se puede certificar eso. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, si ustedes están o nosotros estamos acostumbrados a que lo que se certifique son documentos en papel, porque esos son los que se archivan. Normalmente, por ejemplo, podría pasar que en un evento contencioso, en un juicio, en la determinación de un delito, por ejemplo, en donde vamos a suponer una persona amenaza de muerte a otra y no le envía una carta, no le envía un correo electrónico, sino que le pone frente a la pared de él donde vive un graffiti, ¿no es cierto? Eso es un documento que a lo mejor puede igual ser parte de una certificación o necesite ser autenticado o necesite verificarse su autenticidad a través de, por ejemplo, pruebas grafológicas, grafoscópicas, etcétera, etcétera. Entonces, en general, evidentemente, está bien hablar de documentos físicos, algunos hablan de documentos físicos blandos y en algunas normas de ISO se habla incluso de documentos no electrónicos.
es decir, documentos en soportes no electrónicos. Entonces, cada vez más he visto que hay la generalidad o en general se habla de documentos que están en soportes no electrónicos. Y cuando hablamos de documentos electrónicos también, o mejor dicho, documentos en soportes electrónicos, estamos hablando de una generalización de documentos realmente que tienen una mediación electrónica, o que documentos que están en formato electrónico, pero que tienen una mediación tecnológica. Y esa mediación tecnológica, porque finalmente esos documentos electrónicos tienen que estar grabados, tienen que estar almacenados necesariamente en algún soporte físico, porque ese documento, aunque esté en la nube, esté en un disco duro, esté en una cinta, esté en un CD, esté en un DVD, donde quiera que está, pero ese documento esté en un soporte físico, pero hay una mediación de tecnología magnética, electromagnética, óptica, eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, solamente como para aclarar que aunque existe digamos que existen como estas clases de soporte y entender, por lo tanto, que la forma de certificar, porque luego, como ya vamos a ver, el tema de certificar tiene que ver con incluir una formalidad, va a ser diferente en función del tipo de soporte. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, almacenar, firmar, etcétera, etcétera, un documento físico, o sea, blando o no blando, que un documento electrónico. Evidentemente, yo no puedo coger un esfero, una pluma y escribir en la pantalla, porque esa no es la forma de incorporar esa información en esa tecnología. Y de igual manera, yo tampoco puedo incluir una firma electrónica en un documento físico, porque la firma electrónica está compuesto por bits y los bits no se pueden poner o no tienen forma en un papel. Otra cosa, y vamos a ver más adelante, que esas copias, que uno puede tener un original, por ejemplo, en un soporte físico y obtener una copia en un soporte electrónico, ¿cierto? Eso sería una desmaterialización de ese documento. Y de igual manera, yo podría tener un original en bits, es decir, en medios electrónicos, y sacar una copia, o sea, una materialización en soportes físicos, ¿sí? Punto número 6, la certificación tiene que ver con algo muy importante que se llama la formalidad. De hecho, el derecho notarial también se conoce como el derecho de las formas, el derecho instrumental, el derecho que da solemnidad a los actos, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de la formalidad es muy importante entender algo, sobre todo hay mucha gente que se angustia con esto, y es entender que, vamos a pensar que un documento tiene como dos partes, a propósito de lo que hablábamos de los soportes, ¿no es cierto? El soporte, que es donde está incorporado el contenido, y el contenido como tal que puede ser datos, información, conocimiento, lo que fuera. Ese contenido, estoy haciendo una analogía, podría tener lo que algunos abogados llaman el contenido jurídico, pero este contenido, este continente jurídico es lo que yo llamo, o yo hago esta metáfora, es en lo que se llama un contenido sustancial y un contenido formal. El contenido sustancial es lo que verdaderamente importa, es decir, el contenido, por ejemplo, de un contrato se refiere al valor del bien que se va a vender, a las características de ese bien, etcétera, etcétera. Eso es el contenido sustancial. De igual manera, por ejemplo, estamos hablando de una partida de nacimiento. El contenido sustancial de ese certificado tiene que ver con el nombre de la persona, tiene que ver con la fecha en la que nació, tiene que ver con la identificación de esa persona. Sin embargo, para darle seguridad jurídica y darle esta formalidad de la certificación, es importante incorporar en este contenido sustancial lo que se llama el contenido formal. Y el contenido formal tiene que ver con eso, con las formas, con los sellos, con las solemnidades, etcétera, etcétera. En el ámbito físico, estas formas tienen que ver necesariamente con sellos, a veces se le ponen hologramas, evidentemente con la firma, algo que no se puede, de lo que no se puede prescindir. En un ratito más rápidamente voy a hablar del tema de las firmas, es de la firma de quien se certifica y en general de otras solemnidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este aspecto formal va a depender del acto y este acto puede ser más o menos formal. Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien firma un contrato, por ejemplo, este contrato no necesita de mayores formalidades en el ámbito privado. Básicamente necesita de que una persona y las partes se pongan de acuerdo y firmen un documento que se llama un documento privado. Eso es la formalidad. Sin embargo, por ejemplo, si alguien se casa en el ámbito civil, el matrimonio, ustedes pueden ir al Código Civil y revisar, el matrimonio es un contrato. Y de hecho se define como un contrato solemne. Y una de las solemnidades, por ejemplo, de este contrato que reviste mayor importancia es que haya dos testigos. En el Ecuador es importante que haya dos testigos que den fe de varias cosas. Uno, de la identidad, por ejemplo, de las personas. Y otra cosa que hacen los testigos en el matrimonio en el Ecuador es que den fe de que los que se van a casar son solteros, o mejor dicho, no están casados.
¿sí? Porque podrían ser divorciados o viudos. Eso es importante, esa es la solemnidad para darle legalidad al acto. Les voy a poner otro ejemplo. Los testamentos, aquí en el Ecuador, también son documentos que son solemnes, ¿cierto? Estos instrumentos son solemnes y esa solemnidad se hace, si es un testamento abierto, se hace con la presencia de 3 testigos. Entonces, los testigos muchas veces le dan esa solemnidad. Y en el caso específico, por ejemplo, si una persona es ciega y quiere hacer un testamento, se necesita la formalidad o la solemnidad de tener 5 testigos, ¿sí? Entonces, la formalidad tiene que ver con estos aditamentos, con esta información adicional, con estas acciones que le van a dar mayor seguridad jurídica, le van a dar mayor contenido formal al contenido sustancial. ¿Para qué? Para que justamente un documento que haya sido realizado bajo estas formalidades sea prueba plena, ¿no es cierto? Dentro de un juicio, siempre que quiera ser, digamos, haya controversia respecto a la autenticidad de este documento, haya formas de que esté protegido, esté cerrado, etcétera, etcétera. Decíamos, ustedes saben que son 10 puntos, así que ya vamos en el 7, que uno de los aspectos fundamentales para la certificación y en general para dar autenticidad a un documento es el de la firma. Y el de la firma, aquí solamente algunas aclaraciones, las firmas pueden ser hológrafas o manuscritas. No me gusta mucho el uso de las llamadas firmas de autógrafos porque podrían tener otro contenido, pero en el contexto también se pueden llamar firmas de autógrafos. Pero en general se habla de las firmas manuscritas y hológrafos. Hay solamente una aclaración. Una firma hológrafa está compuesta por 2 partes. Históricamente, la firma es poner a mano o escribir a mano nuestro nombre. Eso es firmar, ¿sí? Y además añadirle, y esto es opcional, un signo, un símbolo, una forma, un garabato que nos identifique. Eso se llama rúbrica, ¿sí? Es por eso que el acto de verificación o autenticación de una persona, de la entidad de una persona, se llama autenticación de firma y rúbrica, ¿sí? Y es por eso, por ejemplo, cuando se certifica un documento en una notaría, se exige que todas las hojas de anverso y reverso estén rubricadas por el notario. Rubricado significa poner el signo que nos identifica. Ese símbolo particular que solo, en teoría, solo nosotros podríamos hacer. Si ustedes ven ahora sus firmas, es probable que sus firmas no digan o no pongan su nombre. Muchas de sus firmas solamente son rúbricas, es decir, solamente son garabatos y eso tampoco está prohibido. Así que, pero en general, desde el punto de vista más semántico, yendo al contenido, a la definición, tiene que ver con esto. Ahora, la firma electrónica no tiene nada que ver con esto. Instrumentalmente. Conceptualmente sí. Y es por eso que luego voy a explicar el principio de equivalencia. La firma electrónica no tiene nada que ver con un garabato, no tiene nada que ver con una tinta, pero sí tiene que ver con alguna forma, igual que la firma hológrafa, de identificar a la persona que hace. Y cuando una persona firma algún documento, está de acuerdo con el contenido de ese documento. Y por tanto se compromete y se obliga, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante la firma? Porque una firma debería evitar lo que se llama, una firma en general, física o electrónica, debería evitar lo que se llama el no repudio. El no repudio significa que una persona se desentienda de las obligaciones a las que ha dado lugar, por ejemplo, un documento. En el ámbito electrónico, también es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre las diferentes firmas. Entonces, aquí, desde un punto de vista un poco más amplio y regional, existen las firmas electrónicas simples, las firmas electrónicas avanzadas, las firmas electrónicas acreditadas, las firmas electrónicas certificadas. Específicamente aquí en el Ecuador existen solo 2 tipos, las firmas electrónicas como tal y las firmas electrónicas certificadas o entendidas como certificados de firmas electrónicas, ¿sí? En otros países a las firmas acreditadas o avanzadas se les llama firmas digitales, que es un concepto jurídico, no tecnológico, en el sentido que las firmas la firma digital en esas otras legislaciones o la firma electrónica certificada aquí en el Ecuador son las firmas electrónicas que muchos llaman firmas electrónicas matemáticas. Las firmas electrónicas que utilizan la criptografía como esa solemnidad, como ese sello que se pone en la notaría o que ponemos en el momento de certificar, como ese holograma, como ese código QR, cualquier formalidad que nos permita o nos ayude a verificar y a darle más seguridad a ese documento, eso es, esta solemnidad, por ejemplo, utilizan las firmas avanzadas o las firmas electrónicas certificadas, que es, por ejemplo, la criptografía. Entonces, la criptografía sirve, entre otras cosas, para darle ese valor de autenticidad y, entre otras cosas, también para asegurar la integridad de un documento electrónico. Es decir, asegura que un documento electrónico, después de firmado y cerrado,
no pueda ser incorporado, no puede ser modificado su contenido y no puede ser incorporado otras páginas u hojas dentro de ese documento. ¿Sí? Entonces, muy importante el tema, evidentemente, de la firma. ¿Sí? 2 minutos adicionales. Perfecto, ¿No? tengo 2 puntos más nada más. En ese sentido, las firmas y los documentos electrónicos y los documentos físicos gozan, como ya decía Carlos, desde el año 2002 que se creó el modelo de ley de comercio electrónico y ley de firmas y la ley modelo de firmas electrónicas, de lo que se llama la equivalencia funcional. Es decir, todos los documentos o las firmas electrónicas tienen el mismo valor, pero aquí haría una precisión, pero depende. Tiene que cumplir algunas condiciones. No es solamente que por el hecho de ser generado por una computadora, por un sistema informático, ya tiene el mismo valor. No, tiene que cumplir algunas condiciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el almacenamiento, la seguridad, el hecho de que no pueda ser, que haya un esquema justamente de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, si bien se presume la equivalencia funcional, es necesario, obviamente, que esto se pueda demostrar. Y entonces ha habido algunos casos en los que incluso se puede contra una firma electrónica, si es que uno, por ejemplo, cuestiona las seguridades que una autoridad certificadora tenga para emitir esas firmas, uno puede anular o puede darle nulidad a un documento, firmado incluso electrónicamente. Entonces, el hecho de que esté firmado electrónicamente no significa que sea un documento que no pueda ser modificado, etcétera, etcétera. Hay presunción de legalidad, pero evidentemente es el juez definitivamente el que da la validez final en el caso de una disputa, ¿cierto? La equivalencia funcional significa que sirve para lo mismo la firma electrónica que la firma física, pero que no se ven igual. Sí, definitivamente no pueden verse igual porque ya como hemos dicho hace 2 láminas, el soporte es diferente. Entonces no podemos esperar que una firma hecha a tinta pueda estar incorporado y tenga la misma validez en un documento electrónico. Y viceversa, no podemos pensar que un código hasheado, ¿no es cierto? O sea, que utiliza criptografía, pueda visualizarse en un documento impreso, porque el hash no se puede imprimir, ¿cierto? Porque la criptografía evidentemente no es susceptible de impresión y validación en ese formato, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y muchos dicen, no, pero aquí está con el código QR. Sí, pero el código QR es una marca que nos permite vincularnos a una sede electrónica, por ejemplo, para ahí verificar, ¿sí? Pero por sí mismo el hecho de que un documento tenga un código QR, un código de barras o un número, un código seguro de validez, un código electrónico, como mencionaba Carlos, eso no nos da necesariamente la seguridad de que ese documento sea auténtico. Tenemos que pasar por el proceso, evidentemente, de validación. Ya voy terminando. Y justamente esa validez legal, porque todo el mundo pregunta, o lo que uno se cuestiona es, ¿y los documentos electrónicos firmados electrónicamente y luego materializados, desmaterializados, tienen validez o no tienen validez? El numeral 5 del artículo 18 de la ley notarial establece, por ejemplo, que una de las atribuciones de los notarios es justamente certificar la validez de copias. Y miren lo interesante que es. Ellos pueden certificar copias físicas de originales digitales, que es la materialización de documentos. Cuando uno materializa un documento, ¿qué es lo que hace? Incorpora la firma física. ¿Por qué? Porque el documento se va a imprimir. Tiene que verificar los condicionamientos y la firma electrónica, es decir, que la firma electrónica sea auténtica, da fe de eso, imprime y certifica con su firma hológrafa. Y también puede hacer el proceso contrario. Es decir, puede obtener una copia digital de un original físico. Verifica que que el original físico contenga una firma auténtica, se escanea o se toma una foto y en esa copia desmaterializada da fe, ¿con qué? Con su firma electrónica, ¿sí? Evidentemente también, y se incluye una cosa que también me han preguntado con mucha frecuencia, es que si es que puede haber una certificación electrónica de un original electrónico. En general, si tenemos un original electrónico y le sacamos una copia, sigue siendo un original. Entonces, en principio, no sería necesario certificar electrónicamente un original electrónico. Sin embargo, dado que el papel, por ejemplo, específico de los notarios es dar fe de otras solemnidades, por ejemplo, cuando uno firma un documento, la firma electrónica está dando fe de nuestra identidad, pero solo de la identidad. Sin embargo, para un contrato, dependiendo de las solemnidades que necesitemos, no es solamente necesario verificar la identidad,
es necesario verificar, por ejemplo, la capacidad. Si una persona puede obligarse, porque si es menor de edad no puede obligarse, porque si está es interdicto no puede obligarse, porque si es incapaz, por ejemplo, es demente, no puede obligarse, ¿no es cierto? Entonces, verificación de la capacidad, del conocimiento y de la libertad para obligarse son una de las cosas que también se pueden incorporar, y es ahí cuando un notario, por ejemplo, puede certificar un documento electrónico original, para que con su firma no está certificando la identidad de quien comparece, porque eso ya lo ha hecho la entidad certificadora que emitió el certificado de firma electrónica, sino que está certificando otros aspectos de ese documento que justamente aseguran la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque por más que las firmas sean auténticas, si las personas fueron obligadas, si las personas eran incapaces, si las personas estaban en interdicción, etcétera, etcétera, el documento es nulo. ¿Sí? Y con eso llego a mi último punto, y lo que quiero decir es que esta discusión no ha terminado. Esta reflexión apenas empieza, porque la convergencia de conceptos tecnológicos, legales y ahora archivísticos es algo que da mucha tela por cortar. Alguien preguntaba, ¿y aquí la gente que está metida en la gestión de documentos, en archivos, qué papel aporta? Yo creo que muchísimo. Creo que el concepto, desde el documento archivístico, desde los procesos técnicos, desde la valoración, desde, por ejemplo, la sustitución de soportes, de originales, de la desmaterialización, etcétera, etcétera, son aspectos que se pueden enriquecer desde el punto de vista archivístico. Eso nada más, con eso quiero agradecerles. No sé si es que hay algunas preguntas, espero que haya quedado más o menos claro. Muchísimas gracias, estimado Hugo. Pues le puse un título a tu presentación, el decálogo de los documentos digitales, aunque el 10º es unas reflexiones importantes que nos quedan para trabajarlos inclusive dentro de la asociación. Ahí nuestros directivos ya le pusieron ojo también a este tema, ¿no? Pues chévere. Bien, todos estos puntos que tú has anotado son fundamentales justamente para tener el contexto general de la digitalización, perdón, de la certificación de documentos. Muchos en el caso físico, pero sobre todo en documentos digitales. Quiero aprovechar algunas preguntas que, bueno, varias de las preguntas que los compañeros nos han planteado en los dos chats, en preguntas y respuestas y en el chat, ya las diste respuesta. Y eso, obviamente, claro, para no repetirnos, voy a contextualizar solo alguna de ellas. Y también voy a tomar una pregunta que en el chat de la Asociación de Archiveros, durante la semana pasada, pues nos llegó, pero no hubo una respuesta que creo que tú nos puedes orientar en ese sentido. Voy a comenzar por esta, que nos hacía Angelita Jaramillo, miembro de la Asociación de Archiveros del Ecuador. Y ella se planteaba, la casuística es tan variada que, como tú dices, esto tiene para largo. Sin embargo, ella nos decía, ¿es legal que un documento sea firmado electrónicamente en una fecha posterior a la elaboración del documento? ¿Hay alguna base legal al respecto? Ahí intervienen temas de el tiempo de elaboración y el tiempo de firma, entiendo yo. Sí. Esa es una muy buena pregunta, y como siempre cuando un expositor dice que la pregunta es muy buena, la respuesta no siempre es tan buena. Entonces, eso, en general, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que nos da igual. Nosotros generamos documentos ahora y ponemos fecha de hace 2 años y nos da igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que nos interesa, el valor que queremos resguardar es el de la autenticidad. Aunque si nos remitimos a la norma, es decir, al autor, si nos remitimos a la norma 15489, por ejemplo, hace referencia a que la autenticidad se refiere a que un documento sea lo que tiene que ser, corresponde al autor y corresponde a la fecha. Ahora, la firma electrónica, ¿es legal poner una firma electrónica? El problema es que las firmas electrónicas por defecto incluyen la fecha, pero no están certificando la fecha las firmas electrónicas. Las firmas electrónicas lo que certifican son 2 cosas, mejor dicho, dan fe de 2 cosas. La primera es de quién es el autor, de quién es el que firma. Y lo segundo es protección contra integridad. No dan fe del tiempo. Ese otro servicio se llama sellado de tiempo. Dependiendo del tipo de documento, podría exigirse que ese documento sea firmado por quien dice ser y con sellado de tiempo. Ahí no hay forma entonces de cambiar esto. Angelita, ¿sería ilegal hacerlo? Podría contravenir. Habría que ver específicamente qué tipo de documento es, porque se podría caer en algún tipo de ilegalidad. En muchos casos, lo que nos dice la norma jurídica es que la fecha no es
en algunos casos no es tan importante, y les voy a poner el caso. En el caso de un cheque, por ejemplo, es un título valor, es algo que tiene que ver incluso con tema de dinero. Y en algunos casos, lo que se prohíbe es, por ejemplo, que no se puede poner con fecha de futuro. Yo no puedo firmar ahora un cheque siendo, no sé, agosto 27, no puedo poner un cheque con posfechado, eso es ilegal. ¿Puedo poner un cheque con fecha anterior? Sí. Y aunque lo firme ahora, sí se puede y no es ilegal. Pero hay que ver un poco la casuística. Sí, la casuística es muy variada, las situaciones son muy variadas, los entornos son muy variados y los documentos que firmamos tienen valores legales, tienen valores financieros, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles. Tengo dos en el chat, dice, no sé si una pregunta o una reflexión que nos dice Patricio, me parece. Los documentos digitales que contienen firmas electrónicas se pueden reproducirse en cuantas veces sean necesarias y cada vez ejemplares del original. Es lo que tú nos has dicho, una reflexión. Marco Molina plantea, dice, el instructivo de certificación emitido por la Dirección de Archivos de la Administración Pública indica que para certificar electrónicamente un documento electrónico debe destruirse la firma original del documento y sentar la firma electrónica del fedatario. ¿Podrías tú? No he visto oficialmente ese, o sea, no estoy seguro si ese instructivo está aprobado. Lo he revisado, creo que tiene conceptualmente fallas muy graves como la que acaban de mencionar, porque la única persona que puede quitar una firma electrónica es el autor de la firma electrónica, entonces no hay forma de quitar eso. ¿Se puede, una vez firmado un documento electrónico, poner otra firma? Desde luego, claro que sí. Alguien me decía alguna vez, ¿y se debe firmar en cada hoja? No es necesario, pero se puede hacer. Es decir, se puede firmar. Yo digo, porque, claro, porque miren, nuevamente volvamos a los conceptos. Si lo que una firma electrónica lo que provee es seguridad respecto a la identidad de quien firma e integridad, cuando uno firma una sola vez todo el documento, puede ser todo un expediente, ya está cerrado y autentificado todo el documento. He visto, y me ha tocado a mí mismo casos en donde, por ejemplo, de un banco me dicen, por favor, firme este formulario en cada página, con firma electrónica. Y la verdad es que puedo hacer, aparte de quitarme tiempo, no pasa nada, pero es inútil, no agrega valor, pero se lo puede hacer. Entonces, no es ilegal tampoco. Entonces, pero lo que menciona en este instructivo es que se tiene que quitar la firma electrónica. Bueno, se tiene que quitar porque si no, no hay forma de firmar, ¿no? Pero el único que lo puede quitar es el autor de la firma. Lo que se podría hacer es ese documento electrónico, materializarlo y luego desmaterializarlo. Es la única forma, entre comillas, de quitar la firma electrónica de quien originalmente firmó el documento. Muy bien. Tenemos una penúltima pregunta. ¿Cuál es la fecha válida cuando un documento fue firmado electrónicamente por dos personas en distintas fechas? ¿La fecha válida para qué? Dar la validez del documento. ¿Cuál es la fecha que tiene prioridad de una u otra, si fueron firmados en dos momentos? Pasa mucho un contrato en lo que dice, por ejemplo, dos personas se obligan. Este es un tema bien apasionante dentro del Código Civil, el derecho de las obligaciones. Es que cuando dos personas, dos partes, digamos, se convergen en un documento, en un acuerdo para hacer, no hacer o dar algo, entonces lo que hacen es poner, bueno, dado en Quito, en Bogotá, el día 27 de agosto, y lo que pasa es que resulta una persona firma el 28 y la otra persona firma el 29, ¿verdad? Habría que estipular que desde la firma del contrato o desde la fecha estipulada corren cuántos meses, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tema del plazo, en este caso, determina para que, por ejemplo, se pueda incurrir en mora o en deuda y luego de incurrir en mora se pueda iniciar procesos legales. Para eso podría ser muy importante. Si es muy importante el plazo, podría haber casos en que no es tan grave, lo que podría ponerse justamente una cláusula aclaratoria para decir desde dónde, desde qué momento es que corre el plazo. Porque podría pasar que alguien de manera malintencionada firma un mes después. ¿Para qué? Para que el plazo corra un mes posteriormente. Entonces, habría que aclarar eso. Y si se quiere tener mayor seguridad, lo que se debería exigir es que las dos partes firmen en la misma fecha y a lo mejor con estampado de tiempo. Porque en las firmas, si la firma no tiene servicio de estampado de tiempo, la firma que se incorpora en la firma electrónica es la firma de la computadora. Y entonces, si la computadora no está configurado para actualización automática y uno le cambia, en vez de poner 27 de agosto, le pone 20 de junio de hace 2 años, la firma va a salir con esa fecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿por
por sí misma, la firma electrónica no asegura la fecha, porque esa no es su función, igual que en una firma hológrafa. Entonces, lo que pasa es que para adornarle más, algunos pueden poner la fecha, pero en la medida que la fecha sea importante, podemos recurrir a estas ayudas, digamos. Perfecto. Y la última pregunta, tenemos aquí una consulta, dice, ¿la firma corta en un documento de varias páginas es válida mientras que en la última página está la firma completa en los documentos? Sí. Quizás la firma corta se refiere a la rúbrica. En el caso, por ejemplo, de las escrituras dentro del protocolo, se exige por ley que toda escritura deberá estar rubricada en anverso y reverso y al final firmada por el notario. Es muy común que en contratos privados también se tenga esa práctica y tiene que ver sobre todo con el tema de integridad. Es decir, que aunque se haya firmado en la última hoja, las anteriores no hayan sido cambiadas, ¿sí? En el caso de una firma electrónica, eso ya está solucionado cuando uno firma electrónicamente. En algunos otros casos, por ejemplo, para expedientes más complejos, se tiene que sumizar y hay, digamos, reglamentos para ese tipo de acciones, ¿no? No sumizar, perdón, foliar. Foliar, sí. Pues bien, yo no me resta más que agradecer de manera especial a nuestros dos conferencistas, tanto a Carlos Zapata como a Hugo Carrión, por esa generosidad que tienen en exponernos toda esta información relacionada con la certificación, el servicio de certificación de documentos en el sentido. Hemos visto un panorama súper amplio, nos quedan muchos temas aún por profundizar, de hecho, y seguro estoy que la Asociación Ecuatoriana de Archiveros continuará en este proceso justamente de actualización permanente de sus miembros y todos los invitados, porque este es un tema que no se ha restringido únicamente a los miembros de la asociación, sino que ha sido amplio y abierto a otros colegas de distintas latitudes. Reitero nuevamente mi agradecimiento, Carlos, Hugo, y pues, de mi parte muchas gracias a todos los asistentes, a los participantes. Le cedo la palabra al vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, el ingeniero Jorge Pavón. Yo antes de que cierre, solamente agradecer nuevamente, animar a todos los presentes a seguir estudiando, a seguir capacitándose. A mí me pasa todo el tiempo eso que recojo las palabras de un psicólogo, se llama William, ya no me acuerdo el nombre, pero que dice que la educación y el aprendizaje no es más que el progresivo y sutil descubrimiento de nuestra ignorancia. Entonces, les animo a que todos sigamos aprendiendo, porque mientras uno más aprende, se da cuenta que le queda mucho por aprender. Así que, nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes con todos los participantes en esta tarde a este evento que ha convocado pues a un tema muy, muy interesante, y desde luego en el chat de miembros de la asociación, este tema de la certificación de documentos siempre está presente y de seguro seguirá presente, porque como bien dicen los expositores, esto no es nada más que el inicio. Bien, felicitar y agradecer a los expositores, a Carlos, a Hugo, por su tiempo, por sus conocimientos compartidos hoy en la tarde. Agradecer igual a Jorge por su moderación en este evento. Agradecer a todos quienes hoy en la tarde han participado, pues nos honra su presencia aquí en este evento y nos alienta desde la asociación pues a seguir adelante. Agradecer asimismo a la directora de archivo de la Administración Pública, la licenciada Lili Ortiz, y a la directora metropolitana de Gestión Documental y Archivo, la ingeniera Mari Caleño, quienes colaboraron en la difusión del evento. Creo que hemos tenido una muy buena participación en esta tarde. De seguro, desde la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, pues siempre estamos abriendo los espacios que consideramos importantes, no solo para los miembros, sino para los colegas archiveros ecuatorianos y de la región en general. Así es que seguiremos en esa línea, seguiremos como uno de los propósitos el generar estos espacios. Y asimismo a los archiveros ecuatorianos, pues quienes no son miembros de la asociación, invitarles a que participen, se unan a este grupo de archiveros,
La verdad es que eso fortalece tanto la archivística del país, la archivística ecuatoriana, como la gestión y la profesionalización por parte de quienes trabajamos en los archivos. En pocos días, en los próximos días, la grabación de este evento pues será subido a la página de la asociación, en la que podrán ustedes repetirse, y para quienes no hayan tenido oportunidad hoy en la tarde de estar presentes, pues podrán escuchar y ver la grabación en diferido. Asimismo, para los miembros de la asociación, pues se les extenderá el certificado de participación, y para quienes no son miembros y hoy en la tarde han participado, pues les invitamos a que nos escriban a la casilla de la asociación, y a vuelta de correo pues tendremos mucho gusto si nos facilitan sus nombres y de pronto el número del documento de identidad, de poderles extender el certificado pertinente. Así es que, sin más, les agradezco mucho y ha sido un gusto, pues, y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad.